Europa se volvió un continente a mediados del siglo XIX, ¿sí? Y que los rusos fueron activos participantes en la creación de Europa como un concepto continental. Porque para los rusos era absolutamente fundamental tener una parte en esa cultura. Y por eso desde Rusia, científicos y pensadores rusos decían, Europa empieza en los Urales. ¿Sí? Pero no hay ninguna razón realmente lógica, geográfica, topográfica, que explique que los Urales son el inicio de Europa. ¿Sí? A mi manera de ver, no, espero no ofender a ningún europeo, Europa es una península de Asia, punto. Pero los rusos lo convirtieron en un continente. ¿Sí? ¿Y por qué? Porque atraviesa la historia y la cultura de este país, eh, su vecino y su cultura, que son los europeos. Entonces, ¿puede un ruso ser europeo si su país tiene una parte en esta Europa creada o no? Y muchos pensadores trataron de resolverlo. Como lo afirmaba uno de ellos, Chadayev, gran pensador, tiene una serie de escritos que se llaman las cartas filosóficas. Rusia era un extranjero dentro de la civilización europea, una especie de lunar dentro de la belleza europea, una especie de accidente dentro de esta civilización. A este grupo de personas se les empezó a llamar los occidentalistas. Pero otros decían, como el gran poeta Alexander Blok, que ahorita les voy a leer un poema bellísimo de él, poeta simbolista de principios del siglo XX, los rusos son más bien escitas, es decir, bárbaros libres de la estepa que rechazan los valores decadentes del occidente individualista. ¿Sí? Y si bien esto parece preguntas de historia patria, son preguntas que atraviesan hoy en día no solamente el gobierno de Vladimir Putin, toda la civilización rusa hoy en día. Les quiero leer, si me permiten, porque además es un gran poeta que quiero muchísimo, leerles a Alexander Blok. Tiene un poema que de hecho es una persona que odiaba la modernidad a la europea. ¿Sí? Para él tiene un poema que es bastante plano, donde solo habla de faroles, tiendas, tranvías, como lo más aburrido que le ha pasado a la humanidad. Creo que no se equivocaba del todo. Pero tiene uno de 1918. Esto quiere decir justo después de la revolución, en plena guerra civil rusa, que se llama Skifi. Skifi es la palabra rusa para los escitas. Los escitas eran unos nómadas de la estepa, de la época de los griegos y de los romanos, un pueblo de lengua iraní, que son el ejemplo mismo de la vida libre, pero también del bárbaro ideal, de ese bárbaro que come carne cruda, que vive en la estepa y que monta. Entonces, los escitas, miren, pensando en cómo se posiciona Rusia hoy en día y a lo largo de su historia, porque el poema es completamente contradictorio. Es una especie de, más bien de sentencia de cómo piensan los rusos. Dice así, está hablando de los europeos, ¿no? Ojo, ustedes, arrogantes viejos del mundo, con manos manchadas por el llanto de siglos, con la mente sabia y mirada de halcón, ustedes que se alzan orgullosos sobre los pueblos humildes, pero están ciegos, como antes, sordos, y cuando llegue la hora se estremecerán. Nosotros, entre Oriente y Occidente, somos los hijos del caos y del orden sangriento. Miles de años, sus muertos y sus templos los hemos custodiado. Sus sueños y sus leyendas han dormido bajo nuestras estrellas y aún no nos conocen. Sí, somos escitas, somos asiáticos, con ojos rasgados y feroces. Para ustedes, solo el reloj de la razón, para nosotros el rugido eterno del alma. Ustedes cuentan los años, nosotros esperamos el momento. Gran frase. Muy rusa. Ustedes cuentan los años, con la razón, nosotros esperamos el momento. Como esclavos obedientes cuidamos de los europeos y mantenemos la llama en su oscura caverna. Pero llegó el día y ustedes nos traicionaron. De este a oeste, los cañones rugen, las ciudades arden, la sangre de los pueblos riega la tierra como vino antiguo. Oh viejo mundo, antes de perecer, detente por un momento, escucha nuestra última súplica. Somos tu hermano, tu sangre.
tu carne, danos amor fraterno. Por última vez, piensa en 1918, antes de que nazca la Unión Soviética, paréntesis, ¿no? Por última vez, vieja Europa, te ofrecemos la paz y el amor de nuestro corazón. Por última vez. Pero si no lo quieres, entonces no hay nada que perder. Esperamos en silencio, mirando con desprecio cómo se derrumba tu templo en el fragor de las guerras. Aún somos salvajes, aún tenemos la fuerza, aún el espíritu arde en nuestras almas ardientes. Nosotros podemos volvernos hordas destructoras. Iremos hacia el este, por los oscuros bosques, por las montañas y los desiertos. Conduciremos a las tribus salvajes, hermanas de nuestra alma. Iremos a donde ustedes no se atreven. Encenderemos incendios que oscurezcan el sol. El mundo se estremecerá al oír nuestro canto bárbaro. Y termina así. Despídanse entonces, viejos sabios, de su mundo racional y seguro. Nosotros nos apartamos, vamos al este, hacia el misterio eterno. Es un poema, bueno, primero en ruso bellísimo, Alexander Blok es un mago de la lengua rusa, pero segundo, es premonitorio. Vamos al este. Está naciendo la Unión Soviética. Todavía no ha nacido, faltan unos años, ¿sí? Pero ya empezó la revolución. Y este país está empezando a mirar hacia el este, porque desde Pedro el Grande mira a Europa. Con eso termino. Espero que les haya gustado. Entonces, a lo largo del tiempo el péndulo osciló con furia. Hubo quienes, como los occidentalistas, que en ruso se llaman los Zapadniki, Zapad quiere decir los occidente, estos occidentalistas creyeron que Europa era la única vía de desarrollo para Rusia. ¿Sí? Hay un pensador que es el padre de estos, Alexander Gertsin, que es un ruso, tiene un libro en español que se llama El pasado y las ideas, y él es el primero que desarrolla esta idea de que los rusos tienen que imitar a Occidente. Pero también hay, o surgieron los eslavófilos, slavianopili, como se dice en ruso, que defendieron que la verdadera grandeza rusa residía en su cultura ortodoxa, en sus tradiciones rurales, y entre todos los eslavófilos hay uno que es Aksakov, ¿sí? Acá se los muestro, Aksakov, que es el primero en decir, no, Occidente no, sigamos nuestra vía. Pero hay otro grupo, y todos ellos van a marcar la geopolítica y la cultura de este país. Hay otros que se van a llamar los pan-eslavistas. Pan-eslavistas es aquellos que proponían la unión de los pueblos eslavos, que soñaban con un destino mesiánico para Rusia, como una especie de destino manifiesto, llevar la luz de Rusia a los pueblos eslavos, es decir, a los checos, a los eslovacos, a los búlgaros, serbios, todos estos pueblos eslavos, que estaban para esa época oprimidos por los otomanos y por los austrohúngaros.